Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un placer darles la bienvenida a la conferencia de prensa con el motivo del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. El Día Internacional se observa desde 1981 y este año marcará el inicio de las actividades de los 16 días de activismo que se inicia el día 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, justo el Día de los Derechos Humanos. Quisiera presentarles a las personas que me acompañan en el presidium. Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ana Güemes, representante para México de ONU Mujeres. Diego Palacios, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y a mi lado, Thomas Weiss, representante de la Organización Internacional para las Migraciones. Al respecto de la celebración de este día, empezaré con el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, con motivo de esta fecha, y ahora cito este mensaje. Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus derechos humanos. Desde el campo de batalla a sus hogares, en la calle, en la escuela, en su lugar de trabajo, en su comunidad, hasta un 70% de mujeres han experimentado la violencia física o sexual en algún momento de su vida. Hasta una cuarta parte de todas las mujeres embarazadas se han visto afectadas. Con demasiada frecuencia, los responsables quedan impunes. Las mujeres y las niñas tienen miedo de hablar debido a la cultura de impunidad reinante. Debemos combatir la sensación de miedo y vergüenza que castiga a las víctimas que ya han sido objetos de un delito y posteriormente se enfrentan al estigma que ello representa. Son los autores del delito quienes deben avergonzarse, no sus víctimas. Mi campaña, Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres, está recabando la colaboración de los gobiernos, las organizaciones internacionales, los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos de a pie. El año pasado, cuando en el marco de esta campaña preguntamos a los jóvenes de todo el mundo de qué modo tenían previsto ayudar a promover esta importante causa, me sentí muy alentado por las respuestas recibidas. Muchos jóvenes pidieron que se pusiera fin a la ignorancia y señalaron que no deberíamos tolerar las actitudes negativas. Exigieron que alzásemos nuestras voces para promover los derechos humanos y sumásemos nuestras fuerzas para ayudar a las víctimas. Un joven dijo sencillamente que los niños podían combatir la violencia contra la mujer, cito, convirtiéndose en padres y esposos responsables y respetuosos. Las Naciones Unidas actúan en todos estos frentes. Estamos creando una mayor conciencia mediante programas de divulgación pública. Este mes, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer ha anunciado su intención de destinar $8 millones a iniciativas locales en 18 países. Los miembros de mi red de hombres líderes en expansión están haciendo frente a la violencia mediante la sensibilización de la opinión pública,
el fomento de una mejor legislación y pidiendo cuentas a los gobiernos. A medida que vayamos ampliando estas iniciativas, debemos cuestionar en lo fundamental la cultura de discriminación que permite que la violencia continúe. En este Día Internacional exhorto a todos los gobiernos a que cumplan su promesa de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las partes del mundo e insto a toda la población a que apoye este importante objetivo. Estas fueron las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon. Y a continuación tendremos en voz de las y los funcionarios de las Naciones Unidas breves discursos alusivos al tema, así como el videomensaje de la señora Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Para empezar, cedo la palabra a Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en México. Muchas gracias, Jadranka. Buenos días a todos y todas. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos aquí para hablar de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también conocido como CEDAW, que es la sigla en inglés. El CEDAW es un tratado internacional de derechos humanos que protege los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas. La Convención contiene principios clave para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, asegurando el acceso igualitario a la educación, a la salud, al empleo, a la igualdad de oportunidades en la vida política y pública. Incluye también una serie de medidas que los estados deben tener en cuenta al elaborar sus agendas nacionales con el objeto de que éstas apoyen a la eliminación de la discriminación de las mujeres. La convención fue adoptada en 79 y ratificada por México en 81, y al haber ratificado la convención, México también se compromete a presentar informes nacionales al menos a cada 4 años sobre todas las medidas que ha adoptado para cumplir las obligaciones impuestas en la convención. Y es precisamente este motivo que nos reúne hoy aquí, dado que este año el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer revisó el informe de México, un informe de avance, y además los insumos presentados por representantes de la sociedad civil mexicana, por el Sistema de Naciones Unidas y otros que tengan interés en aportar sus comentarios. El comité evalúa el grado de avance del país, así como ve todos los temas pendientes, y también nos solicita al Estado y a nosotros de difundir sus conclusiones en el país. Para la ONU México es sumamente importante el cumplimiento de esta convención, no solo por el trabajo que hacemos aquí en el país, todas las agencias, los fondos y programas en pro de la igualdad de género, sino también por el apoyo que nuestra organización presta al Gobierno de México en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Este apoyo incluye asesoría técnica y legal, el desarrollo de protocolos y políticas concretas, el fortalecimiento de capacidades en áreas claves y la alianza con la sociedad civil para instrumentar esfuerzos de mejora. Jadranka ya mencionó la campaña del secretario general, que es una campaña muy importante lanzada en 2008, y entonces no quiero volver a mencionar. Desde nuestra perspectiva, nosotros aplaudimos los esfuerzos del Estado mexicano en los avances que han tenido sobre los derechos de las mujeres y que han sido además reconocidos por el comité. Algunos de los avances importantes son la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Reforma Constitucional en Derechos Humanos,
que incluso nuestros colegas también van a mencionar, las varias modificaciones realizadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, que introdujo un sistema de cuota y en este año de elecciones pudimos presenciar, ¿no?, la implementación de estos varios marcos legales. Sin embargo, existen todavía temas pendientes para lo que queremos reiterar la continuidad de nuestro apoyo, de modo a que se aplique plena y eficazmente la Convención, lo cual es indispensable para el cumplimiento también de los objetivos de meta de desarrollo de milenio en 2015. En particular, reiteramos nuestra disposición para apoyar todos los avances legales que se han dado y que puedan ponerlos en práctica, porque ahí está el dilema, ¿no? El abismo que a veces existe entre las leyes y la implementación de las leyes. De modo que suponga un cambio significativo en la vida de las mujeres mexicanas. Las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer son relevantes para toda la sociedad. No solo deben conocerse en la esfera política, parlamentaria o de la función pública, son clave también para las organizaciones no gubernamentales y de base y toda la población en general. En México, como vamos a escuchar las palabras de nuestros colegas, han habido avances muy importantes, pero no debemos olvidar que el objetivo es erradicar completamente la violencia contra la mujer. Y en esto todavía hay mucho trabajo por hacer en materia laboral, de derechos sexuales, de migración, de trata de personas y la violencia doméstica que existe en este país, en toda nuestra región. La violencia contra la mujer sigue siendo un tema de suma preocupación para todos nosotros, no solo por las tasas que reporta el país. Muchas de estas tasas no reflejan la realidad dada la dificultad de reportar estos crímenes, sino por la variedad de esferas de la vida cotidiana a las que afecta. Por esto, el monitoreo a nivel mundial hace la comisión tan importante. La Comisión ayuda de una manera sistemática a identificar brechas, necesidades y prioridades de atención en cada país. Este año, el informe coincide también con un cambio político muy importante, con la tomada de protesta del presidente electo en una semana. Y este periodo de gobierno también es un momento muy favorable de renovar nuestro compromiso, de volver a tocar estos temas tan importantes. Y por esto nosotros aquí en Naciones Unidas hemos querido reconocer los avances, resaltar nuestras preocupaciones y presentar las recomendaciones que han sido realizadas a México. Es sumamente importante que el país siga avanzando decididamente en el corto plazo para mostrar resultados en los próximos 4 años. Y por nuestra parte, aquí en ONU México, estamos prestos a seguir apoyando con esfuerzos y colaborando con el nuevo gobierno y la sociedad civil en el avance de todas estas metas tan importantes y asegurar que los derechos de las niñas, niños y las mujeres puedan tener una vida sin violencia, de muchas oportunidades y contribuir para la construcción de este grande país. Y realmente la erradicación de la violencia contra la mujer es una cuestión absolutamente esencial. Y de nuevo, desde la ONU estamos listos para seguir apoyando a México, apoyando a la sociedad civil, colaborando con varios de ustedes que están aquí representando también la media, a promover esta campaña, sensibilizar a la población, y abrimos ahora la oportunidad para escuchar comentarios de los varios colegas que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia, por tus palabras. A continuación escucharemos a Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como les decíamos, en el año de 1900... Muy buenos días, no sé si se había escuchado, a todas y todos. Como decíamos, en 1979 se aprobó la Convención para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que un dato que hay que ya mencionar es que a día de hoy ya son 187 los países que han ratificado esta convención, siendo por tanto uno de los tratados internacionales que mayor número de adhesiones tiene. La convención, que tiene un carácter jurídicamente vinculante, va a contener los principios que los Estados observarán en todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollan su proyecto de vida y va a tener como eje rector la prohibición de todas las formas de discriminación. Es importante también mencionar que México fue uno de los primeros países en ratificar la convención y el protocolo facultativo. Y fruto de esa vinculación, el Comité ha desarrollado gran parte de su potencial revisando los informes periódicos presentados por el Estado mexicano, e incluso ha ejercido la facultad de investigación que le otorga el artículo 8º del protocolo facultativo. Este año, en el mes de julio, se llevó a cabo por parte del comité el examen de los informes periódicos 7º y 8º. En la publicación que les vamos a entregar tendrán este y los anteriores informes. Y es importante destacar que en este ejercicio de julio hubo un esfuerzo importante por parte del Estado mexicano para atender la revisión, pero también un activo involucramiento de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, y porque por primera vez hubo una participación activa de organizaciones de mujeres indígenas. Fueron varios los temas que se trataron, como van a poder ver ustedes en la publicación, como son la armonización legislativa, la violencia contra las mujeres, la trata de personas, la participación de las mujeres en la vida política, los derechos a la educación, la salud, el empleo de las mujeres, entre otros temas. Desde las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México hemos realizado la publicación con la finalidad de promover el conocimiento sistemático, conjunto y complementario de los ejercicios de revisión que se han llevado a cabo, pero sobre todo de las recomendaciones formuladas por el Comité, con el afán de favorecer su implementación y de esta manera promover la aplicación de la Convención y la superación de la discriminación. Sobre uno de los temas que aborda, que es la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, el Comité en sus observaciones finales ha destacado su preocupación por los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en el ejercicio de su profesión. Es motivo de preocupación las manifestaciones de violencia, como pueden ser las amenazas, las campañas difamatorias, el abuso sexual, el hostigamiento y el feminicidio que sufren las mujeres, así como la demora de las autoridades competentes para adoptar medidas que garanticen los derechos humanos de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, en particular los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la integridad, a la vida y el acceso a la justicia. Finalmente, también el comité manifiesta su preocupación por el hecho de que, de acuerdo con las denuncias que ha recibido, la información que se le ha hecho llegar, numerosos casos habrían sido cometidos por agentes del Estado contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. El comité formula varias recomendaciones al Estado mexicano, entre ellos la aplicación de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas y la implementación del mecanismo de protección, mecanismo que, como bien saben todos ustedes, fue instalado ya formalmente el lunes pasado y ha comenzado ya a hacer sus primeras diligencias. Asimismo, el comité ha instado al Estado mexicano a adoptar medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir los ataques y otras formas de abuso contra las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, pero también para adoptar las medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. Desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y desde la ONU creemos firmemente que la implementación de las recomendaciones recogidas por el comité permitirá generar políticas de largo aliento que buscarán acabar con esta forma agravada de discriminación que es la violencia contra las mujeres. Hoy, como nos decía la coordinadora residente, estamos en un momento de cambios políticos. Asume la presidencia un nuevo gobierno, hay un nuevo poder legislativo o un poder legislativo que inicia una nueva legislatura con una importante representación de mujeres y un poder judicial que ha iniciado una nueva etapa o época judicial a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Se trata, por tanto, de una buena coyuntura para que México trace una agenda de Estado que honre los compromisos que se derivan de la Convención y favorezca la implementación de las recomendaciones adoptadas. Esperamos que la publicación que hoy en día les presentamos contribuya a eliminar la discriminación que padecen las mujeres, especialmente aquellas
que son víctimas de la violencia, a quienes externamos y aprovechamos esta ocasión para manifestar nuestra solidaridad y compromiso con ellos. Muchas A gracias. menudo me preguntan, Muchas gracias, Jesús. Y parece que ya estamos listos con el mensaje en video de Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres. a menudo me preguntan si es posible poner fin a la violencia contra las mujeres, dada la predominancia y persistencia de estos delitos. Mi respuesta es una sola: sí, es posible, pero solamente podemos lograrlo si trabajamos juntos. Todos somos responsables y ha llegado el momento de que los líderes cumplan las promesas hechas a las mujeres. El año pasado, ONU Mujeres presentó una agenda que proponía 16 pasos para enfrentar la violencia y trabajar en la prevención. Hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, llamo a todos los jefes de Estado y de Gobierno a adoptar nuevos compromisos y medidas en sus países para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Ya se ha dado el primer paso. Juntos hemos logrado romper el silencio. Hemos recorrido un largo camino y hoy tenemos más leyes, políticas y programas. Existen acuerdos y tratados internacionales y contamos con un conocimiento más amplio que nunca para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Pero sabemos que esto no es suficiente. Los gobiernos y los líderes deben dar el ejemplo. Y este es el momento para que los gobiernos conviertan las promesas internacionales en medidas concretas a nivel nacional. Esperamos ver leyes nuevas, mejoradas y planes de acción nacional que incluyan centros de acogida, servicios de atención telefónica, asistencia médica y jurídica gratuita para las mujeres víctimas de la violencia y también sus hijos. Necesitamos programas educativos que enseñen sobre derechos humanos, igualdad y respeto mutuo. Asimismo, se debe incrementar el número de mujeres en la política, en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en las fuerzas de mantenimiento de la paz. Necesitamos también igualdad de oportunidades económicas y trabajos decentes para las mujeres. Y finalmente, es indispensable la implementación real de los acuerdos y los tratados ratificados, el cumplimiento de las promesas realizadas. Todas estas iniciativas requieren de un liderazgo valiente y decidido. A medida que más y más personas crean que la violencia contra las mujeres es inaceptable y evitable, a medida que más y más agresores reciben su castigo, poner fin a la violencia será posible. No se trata de un asunto que concierne solamente a las mujeres. Es responsabilidad de todos nosotros. Este tipo de violencia es inaceptable y debe terminar. La paz y el progreso no son posibles mientras las mujeres vivan con miedo a sufrir violencia. El tiempo de la tolerancia y las justificaciones a este tipo de violencia se acabó. Millones de personas, hombres y mujeres, en gobierno, sociedad civil, sector privado, en todos los países del mundo, están poniendo voluntad y determinación para poner fin a la violencia contra las mujeres. Sí, es posible. Juntos podemos detener la violencia. Después de estas importantes palabras de Michelle Bachelet, es el turno de Ana Güemes, representante para México de ONU Mujeres. Buenos días, amigos y amigas de la prensa, colegas del Sistema de las Naciones Unidas. Señalar que es un privilegio y además me gustaría mencionar la importancia que ha tenido México en la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. Fue en México en el año 75 donde se hizo la primera conferencia de la mujer, que justamente recomendó a las Naciones Unidas desarrollar un instrumento jurídico vinculante para eliminar todas formas de discriminación contra las mujeres y además México participó activamente a través de su Cancillería en la elaboración y además fue uno de los primeros países, como comentaba mi colega de la oficina, la alta comisionada, en ratificarlo, ¿no? Hoy día
en un contexto, como ya se ha señalado, de cambio de legislatura y de cambio de gobierno, nos toca analizar cuáles han sido los avances, pero sobre todo cuáles son los motivos de preocupación y los principales desafíos. Como ya señaló nuestra coordinadora residente, yo me voy a centrar en dos temas en específico que contiene el informe, el de violencia contra las mujeres y feminicidio, y el de mujeres indígenas y de zonas rurales. El Comité ha reconocido el progreso alcanzado por México en materia legislativa. Desde luego, la más importante, la reforma constitucional del año 2011, que eleva a rango constitucional los derechos humanos. Pero también un conjunto de leyes donde se destaca en esta materia definitivamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene como objeto promover acciones interinstitucionales coordinadas en esta materia. Quisiera añadir también nuestro reciente reconocimiento como Sistema de Naciones Unidas a las reformas al Código Penal Federal que tipificaron y sancionaron el feminicidio y la discriminación. De hecho, hace 2 años, en esta misma sala, el sistema de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano avanzar en la tipificación, sanción y la creación de esta figura jurídica, ¿no? Todos una serie de cambios, no solamente en la legislación, sino también en los códigos penales y en las leyes de Administración Pública Federal y de Procuración General de la Procuraduría, para tipificar y sancionar, como decía, los delitos de feminicidio y reformar 15 figuras jurídicas para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia y combatir la impunidad. Quiero destacar que todo este trabajo legislativo es producto tanto del compromiso del Ejecutivo Federal como de la sociedad civil organizada en México y sobre todo de todos los partidos políticos, diputados y diputadas comprometidos con el avance de las mujeres. La ruta de la igualdad en México ha sido claramente multipartidaria y claramente basada en consensos de amplio espectro. Ahora, la CEDAW marca un mensaje muy claro a los estados parte que la han ratificado. No basta con la igualdad formal. Es muy importante las leyes, es muy importante los mecanismos, son muy importantes las políticas públicas, pero pone una especial atención en la igualdad de resultados, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos, los estados partes tienen que comprometer el máximo compromiso político y el máximo compromiso en recursos presupuestales para que estos principios consagrados en el marco constitucional se transformen en igualdad real para todas las mujeres. Estamos hablando de todos los derechos para todas las mujeres y por eso pues, es un gusto hoy presentar el libro que ya se ha mencionado, de México ante la CEDAW, que establece una hoja de ruta para medidas de los 3 poderes del Estado y de los diferentes órdenes de gobierno, estamos hablando de un Estado federal, una hoja de ruta con medidas muy concretas y de corto plazo y otras que definitivamente son de desarrollo y definitivamente por las Naciones Unidas estaremos acompañando a los diferentes poderes del Estado para que su implementación sea efectiva. En violencia contra la mujer, al Comité le preocupa entonces la real implementación del marco legal y pone especial énfasis en los mecanismos de protección que la propia ley establece, como son las medidas de protección y las alertas de género, y también la insuficiencia de los recursos asignados. También señala deficiencias y diferentes definiciones del crimen de feminicidio en los códigos penales y expresa su preocupación por los números elevados y cada vez mayores de feminicidio como expresión extrema de la discriminación y violencia contra las mujeres. Se recomienda, entre otros, al Estado que el Estado mexicano implemente una política de Estado integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con la mayor atención de los 3 poderes del Estado y, por supuesto, los 32 gobiernos estatales. Sigue siendo pendiente, y esta es una reiteración ya del Comité, armonizar con los instrumentos internacionales las leyes y los códigos locales.
estandarizar los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia para eliminar la impunidad, mejorar la prestación de servicios, atención y medidas de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia, mejorar los registros administrativos y estandarizar las estadísticas sobre violencia contra las mujeres, incluyendo un especial énfasis en los bancos de datos, ¿no? Y de manera integral implementar las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales que son vinculantes han dirigido al Estado mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones emitidas por el propio Comité de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es urgente promover las transformaciones necesarias para eliminar de los códigos civiles y penales de algunas entidades federativas figuras claramente discriminatorias, como son el matrimonio de niñas, el homicidio por razones de honor, el estupro y el rapto, por citar algunas figuras que colocan a legislaciones locales en un lugar y un atraso inaceptables. Hoy, el acceso a la justicia y terminar con la cultura de impunidad nos interpela y convoca a la acción urgente. En nuestra región, además, se producen múltiples formas de discriminación. Por ejemplo, las que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero también si son pobres o indígenas o afromexicanas, o viven en zonas apartadas, carentes de una adecuada protección y distantes del brazo de la justicia. Por eso es de la mayor importancia la participación por primera vez de las organizaciones de mujeres indígenas en esta revisión, y además que el comité haya dedicado un capítulo específico a las mujeres indígenas de las zonas rurales. En este sentido, el comité reconoció que la convención ha sido traducida a 10 idiomas de pueblos indígenas, también el establecimiento de las casas de la mujer indígena para prevenir y tratar la violencia y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. Esta ha sido una iniciativa conjunta de la CDI, las redes indígenas mexicanas, y acompañada por ONU Mujeres. Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación el alto nivel de pobreza, analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra la mujer indígena de las zonas rurales en particular, y la falta de acceso de las mujeres indígenas a la tierra, la propiedad y la justicia. El comité ha exhortado a que todos los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural, que se adopten medidas especiales de carácter temporal para promover su acceso igualitario a tierras y a propiedad y a servicios sociales básicos, así como su participación en los procesos de toma de decisiones. Pone especial énfasis en eliminar las prácticas nocivas que discriminan a las mujeres indígenas y garantizar que todas las mujeres tengan un acceso efectivo y rápido a la justicia, inclusive mecanismos de reparación. Hoy, junto a ustedes, tenemos el compromiso de desarrollar un mensaje de cambio. La violencia contra las mujeres y niñas es inaceptable. Es la más extendida violación de derechos humanos, según lo reconocen las Naciones Unidas. Pero esta violencia no es inevitable, puede ser detenida. Tenemos el impulso, el respaldo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y lo más importante, sabemos el problema, pero también conocemos las soluciones. Tenemos ya muchas experiencias que muestran que con convicción y medios podemos garantizar que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia. Quiero hacer un reconocimiento a todos los colegas y las colegas del Grupo Interagencial de Género del Sistema de las Naciones Unidas que han estado trabajando para que hoy día tengamos este informe y podamos trabajar, porque este es un tema, como señalaba la coordinadora residente, que nos compete a todo el sistema de las Naciones Unidas. No estamos comenzando de cero. América Latina y el Caribe ha hecho progresos significativos. De hecho, esta región tiene una convención específica, que es la Convención de Belém do Pará, en la materia. El tiempo es ahora. Ya tenemos una hoja de ruta, tenemos una serie de recomendaciones que esperamos, desde luego, que ustedes
nos ayuden a difundir este mensaje de cambio. Es muy grande el problema, pero tenemos la solución. El tiempo es ahora y juntos podemos hacer la diferencia para detener la violencia. Como dice la señora Bachelet, las expectativas son altas y así debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, cedo la palabra a Diego Palacios, representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los periodistas que nos acompañan. Yo quisiera, en primer lugar, expresar el gusto del Fondo de Población de poder participar conjuntamente con las agencias hermanas en este día que celebra justamente ese esfuerzo, ese Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Sabemos que la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es justamente un instrumento importantísimo para tener en cuenta en relación con este tema. Yo quisiera también volver a presentar este documento. Ana ya lo hizo tímidamente, pero quisiera presentarlo con mucha más, precisión. Este es un documento, como decía Ana, preparado por el sistema de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en México. Fundamentalmente recoge todos los informes realizados por el Comité de la CEDAW en relación a los temas de violencia, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por tanto, como decía Ana, nos parece fundamental este documento presentar el día de hoy porque justamente puede constituir, y así lo quisiéramos, una hoja de ruta para trabajar el tema en los próximos años. Desde el Fondo de Población quisiéramos fundamentalmente hacer esta presentación desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben, el informe de la CEDAW o los varios informes de la CEDAW han reconocido justamente este tema de los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Desde el Fondo de Población, por supuesto, asumimos el compromiso de apoyar a los estados y en particular al Estado mexicano para contribuir a que ese ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de las niñas, adolescentes y madres a una vida libre de violencia sea efectivo. También me referiré un poco más brevemente al tema de la trata de niñas, adolescentes y mujeres como un tema también de preocupación para el comité. En materia de derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, hay que reconocer el esfuerzo que el Estado mexicano ha realizado en los últimos años. El informe lo reconoce, el informe menciona, yo diría, por lo menos 3 temas que nos parecen fundamentales en función de ese progreso. El primero tiene que ver con mejorar el acceso de niñas, mujeres, jóvenes, adolescentes, en el uso de métodos anticonceptivos, particularmente en los preservativos, para prevenir el embarazo en adolescentes y también para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. También el informe reconoce los avances que se han hecho en términos de establecer un mecanismo para el monitoreo de la mortalidad materna. Este observatorio de la mortalidad materna constituido el año anterior, sin duda, es un instrumento muy importante para hacer seguimiento de sus compromisos internacionales del Estado mexicano en lo que tiene que ver con la reducción de la mortalidad materna. El informe también manifiesta preocupación en estos temas en los siguientes aspectos. Primero, el informe considera que es todavía muy limitado el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva y a información sobre estos temas. También destaca con preocupación el aumento de los embarazos entre adolescentes en el país. En realidad, un embarazo adolescente, un embarazo no planificado, sin duda es un detrimento en términos del desarrollo de, sobre todo, las mujeres jóvenes.
en el país. También expresa preocupación por la alta tasa de mortalidad materna que todavía se registra en México. Obviamente ese nivel de mortalidad materna, alrededor de 45 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, no se compadece con el nivel de desarrollo de México. Por tanto, esa es la preocupación del comité, preocupación también compartida por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y también destaca el tema del aborto inseguro como una de las causas de defunciones relacionadas con la maternidad. El comité recomienda al Estado mexicano fundamentalmente tomar acciones decididas para prevenir los embarazos no deseados, particularmente aquellos que ocurren en la adolescencia y en la juventud, continuar haciendo esfuerzos para difundir el uso de preservativos. Esto probablemente tiene que ver con la necesidad de tener campañas de comunicación mucho más específicas, que duren en el tiempo, que lleguen a esa población que justamente no está accediendo por razones culturales, sociales, económicas a los servicios de prevención. Por supuesto, reducir la tasa de mortalidad materna, otra recomendación que hace el comité, ya es una recomendación de algunos informes previos. Desde el informe del 2002 y el informe del 2006 se hacen estas recomendaciones. Trabajar en el nivel educativo con un programa amplio de salud y de derechos sexuales y reproductivos. Es un área justamente de interés y de recomendación para la acción pública. Y el tema de la armonización legislativa sobre el aborto a fin de eliminar obstáculos que enfrentan mujeres en este tema. Esta última recomendación del comité también es una recomendación que ya se hizo en el informe del 2006. Esto en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. En materia de trata de personas, por supuesto, todos ustedes conocen la preocupación que existe a nivel mundial y también en México sobre el tema de la explotación de mujeres y niñas en la prostitución, el aumento de la pornografía y la prostitución infantil y la escasez de medidas para desalentar la demanda de prostitución. Sin duda, estos temas son recogidos y resaltados en el informe del comité. Y también, adicionalmente a esa preocupación, el comité, para el caso de México, nos dice que hay preocupación por la falta de información o por la evidencia, digamos, que vincula el alto índice de desapariciones de mujeres, ya lo mencionaba Ana, con el fenómeno de la trata de personas. Esa es una preocupación. Y también el comité destaca el que en México no existe un sistema de registro con datos desglosados sobre la incidencia de la trata de personas. ¿Qué es lo que recomienda el comité en estos aspectos? Fundamentalmente, ya en el informe del año 2006 se pedía al Estado mexicano elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, identificando este fenómeno con sus vínculos y los vínculos que este tiene con las desapariciones de mujeres y adolescentes y nuevas formas de explotación. Otra recomendación, recopilar sistemáticamente datos y análisis desglosados sobre la trata de mujeres, llevar adelante campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias de la trata de personas y una recomendación sobre capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de migración y de policía fronteriza sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata de personas, fundamentalmente de adolescentes y mujeres. Estas son las recomendaciones que hace el informe del comité y fundamentalmente tienen que ver con esta preocupación, digamos, este reconocimiento de la importancia que este tema de la trata de personas está teniendo a nivel mundial y particularmente en México. Desde UNFPA quisiéramos renovar el compromiso para asistir al gobierno mexicano en avanzar en esta agenda pendiente. Creemos que, como se ha mencionado previamente, el informe de la CEDAW puede constituir para el Estado mexicano en una agenda prioritaria justamente que permita al Estado avanzar en la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Estamos totalmente dispuestos desde UNFPA a apoyar estos esfuerzos. Muchas gracias.
Gracias, Diego. Y finalmente cedo la palabra a Thomas Weiss, representante en México de la Organización Internacional de Migraciones. Muchas gracias, Jadranka. Muy buenos días a todas y a todos. Para la Organización Internacional para las Migraciones de México es un privilegio ser parte conjuntamente con las otras agencias hermanas de este evento de conmemoración del Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Con su permiso, me gustaría empezar contándoles una pequeña historia. Hace algunos meses, en la frontera sur, en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, tuve una muy buena oportunidad de platicar con 3 guatemaltecas, María, Concha y Lupita, de 12, 13 y 15 años. Ellas venían del departamento de Quetzaltenango, que queda al lado guatemalteca, en la frontera, e iban a Tapachula, buscando empleo en el servicio doméstico. Las niñas afirmaron que era una tradición en su pueblo, en su región, básicamente, venir a trabajar en Chiapas durante unas temporadas. Les entrevisté a su salida de una balsa que utilizaban para cruzar el río Suchiate, el río entre Guatemala y México. Ninguna de esas 3 chicas tenía una tarjeta de identidad o la forma migratoria para los trabajadores fronterizos, y ni tenían tampoco ninguna oferta concreta de trabajo en Chiapas. Me llamó, por supuesto, la atención las edades tan jóvenes de estas niñas, que viajaban sin la compañía de ningún adulto y sin documentos, en busca básicamente de mejorar las condiciones de vida para ellas mismas y para sus familias que se quedaban en Guatemala. Como estas 3 niñas, hay miles y miles de niñas y niños mexicanos y extranjeros que cruzan cada año las fronteras norte y sur de la República Mexicana. Desafortunadamente, muchas de estas niñas no logran concretar su sueño y caen presas de los muchísimos desafíos que una migración irregular e indocumentada les plantea. Para las Naciones Unidas en México resulta prioritario que las mujeres y niñas migrantes, pero también las solicitantes de asilo o las refugiadas, accedan plenamente a sus derechos humanos, independientemente de su edad, de su nacionalidad o de su situación migratoria indocumentada o documentada. Actualmente vivimos en México, como en el mundo entero, el fenómeno de la feminización de la migración, es decir, el aumento del número de mujeres migrantes en los flujos migratorios generales. Y hay que señalar que no se trata de mujeres que acompañan a los hombres, sino de mujeres que son básicamente el principal sostén de su familia y que se han visto ante la necesidad de generar ingresos para la manutención de sus hijas, hijos, familias que se han quedado en casa. Además, se estima que cada vez son más las mujeres que migran de sus comunidades de origen para huir de situaciones de violencia que atentan contra su vida o contra su integridad, por lo que resulta imperante que se les brinde la protección internacional que requieren, que necesitan. Recordemos que para muchas mujeres migrar sigue siendo la única esperanza de progreso. Esto a pesar de los riesgos que enfrentan y que en muchos casos pueden incluso ser mayores que los riesgos a los cuales se enfrentan los hombres que también están migrando. Por ello resulta trascendental que las políticas públicas en las entidades federativas de la República Mexicana y por supuesto también a nivel federal consideren a este sector tan vulnerable y tan poco visibilizado. La OIM observa con preocupación que las mujeres migrantes son un grupo altamente vulnerable a sufrir violaciones de sus derechos y diversas formas de discriminación y violencia. Les voy a mencionar especialmente 4 problemáticas sumamente preocupantes.
1. Las mujeres migrantes sufren cotidianamente una mezcla de formas de discriminación por su sexo y condición de migrantes, su edad, nacionalidad, nivel educativo u económico. No se trata de casos aislados o esporádicos, sino de una situación estructural, de un fenómeno social y cultural enraizado en las prácticas y mentalidades basadas en una cultura androcéntrica, una cultura enfocada en los hombres, básicamente. 2. Las mujeres y niñas migrantes son sistemáticamente objeto de actos violentos como la trata de personas en sus modalidades de explotación sexual o laboral, los secuestros, la violación y los abusos sexuales durante el tránsito migratorio o durante su permanencia en sus países de destino. 3. La violencia sexual es tan elevada que la probabilidad de sufrirla hace que muchas mujeres que emprenden el viaje migratorio lo asuman como un costo del trayecto migratorio. Incluso ha provocado la normalización de estas conductas al grado que la cosificación del cuerpo femenino se entiende como una moneda de cambio y no solo a favor de las mujeres, sino también de los hombres que las acompañan y quienes también ejercen muy a menudo violencia sexual sobre ellas. 4. La creciente conexión entre formas extremas de violencia. El Comité de la Seda ha señalado con gran preocupación que existe información que indica una conexión en el aumento de las desapariciones de mujeres, en particular de niñas, y el fenómeno de la trata de personas, como acaba de mencionar Diego. Sin embargo, por supuesto, no todo es negativo. El informe también destaca la reciente publicación aquí en México de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Si bien el avance de jure es irrefutable, aún persisten fuertes obstáculos, usualmente vinculadas a prácticas discriminatorias que impiden que mujeres migrantes accedan a la justicia, a servicios educativos, servicios de salud, o también opciones de crédito para proyectos productivos y en términos generales al goce de sus derechos humanos. El temor, que es producto de su condición irregular, y la falta de una tutela judicial efectiva hace que las mujeres migrantes que sufren violencia no denuncien, normalmente no denuncien. En los casos de abuso u hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo, no acuden a denunciar por miedo a ser retornados, a ser deportados cuando carecen de una estancia regular. Esto se suma a la inestabilidad laboral y a los salarios inferiores, aun cuando realizan el mismo trabajo que sus pares masculinos. Por lo anterior, debemos romper el ciclo vicioso de la desigualdad, la exclusión y la marginalización que perpetúa la violencia contra las mujeres. Finalmente, nos encontramos ante el reto de garantizar que los entornos sean seguros para las mujeres y para las niñas, como María, Concha y Lupita de Quetzaltenango, lo cual incluye la posibilidad de ofrecerles la oportunidad de realizar un proyecto de vida en sus países de origen. Necesitamos prevenir y erradicar la violencia y crear las condiciones necesarias para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, lo que implica capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos y a la población en general para revertir las prácticas discriminatorias y violentas contra todas las mujeres y niñas, y especialmente las mujeres y niñas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Escuchamos todas las presentaciones de esta mañana. Ahora es el turno de una breve sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación que nos acompañan. Les pido de esperar el micrófono y también de presentarse con su nombre y con el medio que representan. Vamos a empezar aquí en la primera fila.
Buen día, mi nombre es Ciro Pérez del periódico La Jornada. Yo quisiera saber si hay algún tipo de, más allá que de la mera mención, algún tipo de sanción o algo para un país que incumple como México en recomendaciones presentadas desde 2006. Dentro del organismo del que forma parte, el que firmó, ¿hay algún tipo de sanción o es solo o se repite la recomendación nada más? ¿Quién quiere que le conteste? ¿O hay algún voluntario por parte del panel? Como quieren. Sí, toma. Tal vez algunas preguntas más. Ahí la persona parada. Buenos días, mi nombre es Enia Prado del periódico Reforma y mis cuestionamientos, bueno, más bien yo quisiera saber si de manera contundente en este sexenio, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano, que por lo que escucho son de manera en papel solamente o en manera oficial, en este sexenio se agravó la violencia. ¿Ustedes notan que se agravó la violencia? ¿Se crearon nuevas formas de violencia contra las mujeres? ¿Existe un panorama más crítico actualmente hacia las mujeres, más allá de las leyes logradas y todas esas cuestiones que son mero formalismo? Y la segunda es esta preocupación sobre el cambio de gobierno. Si bien Peña Nieto es el presidente entrante, pues en el Estado de México ocurrieron una gran cantidad de feminicidios y fue él quien se negó a detonar la alerta de género y establecer mecanismos de protección hacia ellas. Y finalmente, para Tomás, la pregunta de las mujeres migrantes, esta serie de violaciones o de abusos contra mujeres en tránsito. A ver si se puede acercar al Bueno, micrófono. hacia otro territorio, ¿ustedes han detectado que son por el crimen organizado o también servidores públicos y si hay alguna diferencia en los abusos que hay hacia ellas? Gracias. Y una pregunta más. Ahí. Gracias, buenos días. Fanny Miranda de TVC. Solo una pregunta. Hacen recomendaciones al gobierno mexicano, pero quisiera saber si pueden hacer una recomendación puntual al presidente electo Enrique Peña Nieto luego de su intención de desaparecer el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Cuál sería la recomendación que hace ONU hacia nuestro próximo gobernante? Gracias. Gracias. A ver si podríamos abordar. ¿Quién quiere comenzar? Okay, bueno, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Voy a ir dando algunas respuestas que complementarán los compañeros. En cuanto a, digamos, sanciones, digamos, el término sanción puede tener diferentes lecturas. Digamos, si sanción es una pena, obviamente no hay frente al país, obviamente, ¿no? Pero no obstante, digamos, creo que hay algunos puntos que se pueden resaltar. Uno, México, digamos, no hemos entrado en mucho detalle, yo solo lo mencioné muy ocasionalmente, pero en el protocolo, en el artículo 8, y si usted lo desea profundizar en su página 242, hay la posibilidad que tiene el comité de pedir una investigación sobre algún tema. Y México es uno de los países donde el comité ha hecho uso de esta facultad que le permite el artículo 8 del protocolo, digamos. De alguna manera, en la medida que hay el inicio de esta investigación, es una manera de resaltar que hay aspectos todavía pendientes de cumplimiento de las recomendaciones o una situación concreta. Indudablemente, digamos, es también, por ejemplo, y usted podría tomar la sentencia conocida de la Corte Interamericana de Campo Algodonero, ¿no? Y nuevamente, en la medida que el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte sentencia, hay puesto de manifiesto pues, que sobre el tema de los asesinatos de varias mujeres hay un incumplimiento del deber de prevenir, pero también del deber de investigar, sancionar y juzgar a los responsables. Podría usted tomar también como referente en un momento dado medidas cautelares o provisionales en el sistema interamericano. Es decir, habría varios, si usted quiere, mecanismos en los cuales, si usted quiere ampliar el concepto de sanción, algo que normalmente lo que tenemos en mente es una pena como tal, en los que ustedes podría recoger cómo la comunidad internacional expresa
de diferente manera y en un quizás mayor nivel, un mayor grado, su preocupación por una serie de situaciones que a lo mejor han quedado pendientes y que no se han ido solventando, ¿no? En cuanto a si quiere, la otra de las preguntas, nosotros queremos ver el cambio de gobierno como una oportunidad, ¿no? El cambio de gobierno, lo expresaba mi colega Ana, lo expresaba yo, es un momento en el que se puede empezar a construir una agenda, ¿no? Hay un nuevo gobierno, hay una nueva legislatura, hay una nueva etapa judicial y queremos ver esto como una gran oportunidad para empezar a trabajar o continuar impulsando las medidas que permitan la superación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? Y en cuanto al tema de la violencia, digamos, la ausencia, digamos, el debate, las cifras, la ausencia de registros estadísticos que cumplan con todo, nos lleva a un debate quizás no acabado de si aumenta o no. Como sistema de Naciones Unidas, la preocupación es que haya casos. Y nuestra meta es, indudablemente, pues, que no haya ningún caso de violencia contra las mujeres, y esa va a ser el compromiso nuestro y nuestra meta de trabajo con el gobierno mexicano y, por supuesto, con los gobiernos de cualquier otro país. No sé. Ana, tal vez. Sí, tal vez varias preguntas. Efectivamente, el comité ha expresado su preocupación por los altos cifras, las tendidas, violencia contra las mujeres y además sus diferentes expresiones, digamos, a la violencia estructural, que es la violencia que se comete en el ámbito de las familias, han ido añadiendo cada vez más, o el hostigamiento sexual, por ejemplo, en el lugar del trabajo, que también es un motivo de preocupación del comité, pues los fenómenos asociados a la trata de personas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, o un tema de preocupación que estamos viendo no solo en México, sino en varios países de Centroamérica, principalmente los del Triángulo Norte, ¿no? El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿no? De la violencia asociada al crimen organizado y que tiene impactos diferenciados y particulares sobre las mujeres, se ha visto con preocupación. En este sentido, estamos acompañando como Sistema de Naciones Unidas también la estrategia de seguridad ciudadana de Centroamérica, que incluye también a México, y esperamos que efectivamente tomen con muchísima fuerza los compromisos en materia de derechos humanos, ¿no? Como decía, y quiero enfatizar muchísimo este mensaje porque muchas veces en los estudios se comparan estados, se comparan situaciones, pero hay violaciones de derechos humanos, como es la violencia contra las mujeres o la mortalidad materna, que un solo caso que hubiéramos podido evitar como sociedad, uno solo, ya nos interpela y nos llama la atención a desarrollar el máximo número de medidas posibles. En ese sentido, México acaba de publicar la NDIRE, que fue hecha en el año pasado, que es la encuesta sobre relaciones y vida, que trae pues, miradas contradictorias. Hay unos tipos de violencia que se han profundizado y otros donde ha disminuido la magnitud. En el caso de ONU Mujeres, estamos haciendo un esfuerzo sistemático con la Cámara de Diputados y con el INMujeres para medir, a pesar de que no hay una tipificación común, la forma extrema de violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, y así lo estamos interpretando. Vamos a hacer la presentación de los datos actualizados al 2010 en breve, pero las cifras que tenemos del 2010, estamos hablando de 2.335 defunciones de mujeres con presunción de feminicidio, es decir, más de 6 mujeres al día asesinadas, y muchas veces estos crímenes con violencia extrema y asociados en muchos casos a violencia sexual, lesiones y mutilaciones, ¿no? Entonces, sí pensamos que los mecanismos de protección que establece la ley, como la alerta de género o las medidas de protección, y sobre todo en materia de prevención, yo creo que este cambio también de gobierno es una gran oportunidad para poner el foco en una de las áreas tal vez que menos trabajo ha tenido en la región, que es el área de la prevención, ¿no? Estamos viendo que
todavía no hay grandes cambios de una generación a otra, a pesar del empoderamiento de las mujeres y la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisión y todos estos esfuerzos hacia la igualdad. Todavía vemos con mucha preocupación que no estamos realmente viendo un cambio generacional para, como decía la señora Bachelet, no justificar ningún tipo de violencia en ninguna situación y contra ninguna mujer, ¿no? Entonces, ese sería el principal mensaje. Yo no diría que los avances que ha habido en legislación y en políticas públicas no son poca cosa. De hecho, México es un referente regional y global en sus políticas en materia de igualdad y también en sus mecanismos. Y una cosa que es sumamente importante que se logró en el año 2011 con el compromiso de todas las fuerzas políticas, que fue la reforma a la ley del presupuesto y la ley de Hacienda y de Planeación, que obliga a dos cosas, ¿no? Y eso es muy importante en esta hoja de ruta. Primero, que toda la planificación de política pública tiene que hacerse con enfoque de género. Y en ese sentido es no solamente lo que haga el INMujeres, sino lo que haga Hacienda, lo que haga Gobernación, lo que haga Seguridad Pública, etcétera. Y lo otro es que los presupuestos tienen que ser progresivos, ¿no? Es decir, ha habido un esfuerzo grande, pero todavía en el presupuesto etiquetado del 2012 era apenas el 0.6% del gasto federal lo dedicado al presupuesto etiquetado para mujeres. Y entonces hay esta figura que ya no es por decreto, sino que ya es ley, que tiene que haber muchos más recursos destinados hacia la igualdad. Con relación a los mecanismos, Naciones Unidas ha sido muy insistente en la importancia de, por un lado, transversalizar la igualdad de género en todas las políticas públicas, pero por otro lado, que haya mecanismos de acción positiva en todos los poderes del Estado. México tiene en sus cámaras comisiones de equidad y género, tiene su poder judicial, tiene sus mecanismos ejecutivos y ayer efectivamente se estuvo discutiendo la reforma del Ejecutivo y la situación del INMujeres y recibimos pues con atención la propuesta final a través incluso del coordinador político del PRI en la Cámara de Diputados, el señor Fabio Beltrones, y de todas las fuerzas políticas que realmente el INMujeres va a mantener su entidad rectora, va a mantener su autonomía, hoy se va a discutir finalmente en el Pleno, y que además hay un compromiso explícito del gobierno entrante, no solamente de mantenerlo, sino de fortalecerlo. También señalar que como INMujeres, ayer tuvimos un intercambio con la señora Rosario Robles, que es la responsable de desarrollo del gobierno de transición. En este sentido, y como Naciones Unidas nos vamos a poner a disposición del nuevo gobierno efectivamente para fortalecer los mecanismos para la igualdad de género, para fortalecer los presupuestos para la igualdad de género, para que esta sea una realidad que beneficia a las mujeres, pero sobre todo beneficia a los hombres y mujeres mexicanas y, por supuesto, a la democracia y al desarrollo, como ya toda la evidencia internacional nos indica. Muchas gracias. Gracias, Ana. Tomás. Sí, muchas gracias. En cuanto a la pregunta sobre la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito, 3 elementos de respuesta. Primero, no es un fenómeno enfocado exclusivamente en la República Mexicana. Desafortunadamente representa una realidad migratoria en muchas regiones del mundo. Regiones que tienen elementos que se pueden comparar con las dinámicas migratorias de tránsito en México, como el sureste asiático, como son regiones de mucha intensidad migratoria como la península arábiga, como África del Norte, por donde pasan los flujos migratorios regulares, irregulares hacia la Unión Europea. En todas estas regiones, plus en América Central, se pueden desafortunadamente observar patrones de violencia frente a las mujeres migrantes en tránsito. Segundo elemento de respuesta, sí es indeniable que hay un involucramiento muy fuerte por parte del crimen organizado, porque después de todo sabemos todos que la trata de personas representa uno de los 3 vertientes, digamos, de la trilogía del crimen organizado: el tráfico de drogas,
tráfico de armas y trata de personas son los 3 fuentes de ingreso los más importantes para el crimen organizado en esta región como en todas las otras regiones en el mundo. Y tercer punto, la República Mexicana se ha dotado a través de la nueva ley migratoria del año pasado y de la ley contra la trata de personas de este año de mecanismos muy interesantes para prevenir los abusos frente a todas las personas migrantes, para proteger los derechos humanos de las personas migrantes y, muy importante, para profesionalizar el trabajo de las autoridades públicas como la policía, como el Instituto Nacional de Migración, que tiene justamente como enfoque principal la gestión humana y ordenada de los flujos migratorios. Gracias. Diego, tienes la palabra. Gracias. Tal vez añadir a lo que mis colegas han mencionado. Sin duda, la implementación de marcos normativos es un reto en cualquier país. Y en el caso de México, digamos, hay sin duda los avances que se han mencionado, pero sí hay una agenda pendiente, hay una necesidad de reconocer el rol del Estado mexicano como garante de los derechos. Yo creo que es muy importante y, por tanto, responsable de implementar ese marco normativo a través de medidas concretas, la asignación de presupuestos, el fortalecer la respuesta del Estado para que efectivamente esos marcos normativos se implementen. Yo creo que, sin duda, ese es un punto que yo quisiera resaltar. En segundo lugar, me parece muy importante también reconocer el rol de sociedad civil. Yo creo que a nivel nacional, México tiene una sociedad civil vibrante, organizaciones fuertes, organizaciones que tenemos que fortalecer para acompañar un proceso de monitoreo y de seguimiento a la implementación de este marco normativo. Igualmente, la prensa aquí presente juega un rol fundamental para sensibilizar, digamos, cada vez más a la opinión pública, al público en general, sobre estos temas relacionados con la violencia. Y creo que teniendo una sociedad civil fuerte, una población informada, una población que reconoce los derechos y que no acepta violaciones a esos derechos, me parece que estaríamos, digamos, fortaleciendo ese tercer pie en la respuesta nacional hacia eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Gracias, Diego. Tenemos tiempo para otra breve ronda de preguntas, empezando allá. A ver el micrófono. Hola, Flor Goche, reportera de la revista Contralínea. Hay una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que ha asignado el Estado mexicano. A partir de esto también hay una serie de recomendaciones que se han emitido por parte de los organismos internacionales. Hay 2 de ellas muy nombradas, que son el caso del campo algodonero y el caso del señor Rosendo Radilla, desaparecido en la época de la Guerra Sucia. Hay otra serie de recomendaciones, pero menciono estas como casos paradigmáticos que han sido muy comentados en el país. Hay un cuestionamiento muy fuerte por parte de las organizaciones de la sociedad civil, incluso de los familiares de estas personas, de las víctimas en estos casos, respecto del cumplimiento del Estado mexicano a estas sentencias dictadas por organismos internacionales. Incluso en estos 2 casos, algunos de los familiares no estuvieron presentes en los memoriales que se hicieron por parte del Estado mexicano, ¿no? Como una medida de reparación del daño, en fin. En este contexto, pues, adverso, en donde el Estado mexicano a la fecha no ha cumplido, no se ha comprometido realmente con estos instrumentos internacionales, ¿qué posibilidades de cumplimiento tienen las recomendaciones de la CEDAW? O sea, ¿qué posibilidades reales cuando hay todo este panorama adverso? ¿Cuál es su balance, pues, al respecto? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí en la primera fila. El micrófono, por favor. Nada más insistir en qué exhorto le hacen al presidente electo, por favor. Estamos aquí en la primera fila ahora, por favor. Buenos días, los felicito por el informe a todos.
En enero se dio Su a conocer, nombre. perdón, Verónica del Castillo, Noticiero Univisión y corresponsal. Mencionar que en enero se dio a conocer que México ocupa el primer lugar de violencia sexual y bueno, también salió un informe de la compañía Thomson Reuters de que México es uno de los peores países para ser mujer en este año. Vino a México Jan Shinoda, esta gran amiga autora de la señora Bachelet, con esta maravillosa filosofía de la creación de círculos de mujeres para empoderar a las mujeres. Quiero saber si México va a participar en la 5ª Conferencia Mundial de las Mujeres y de qué manera esta violencia sexual de las mujeres, de este informe dado a conocer en enero, a la fecha, si se han realizado acciones específicas para bajar ese tipo de crímenes. Gracias. Gracias. Y una última pregunta, tal vez vaya, si todavía la tiene. Dice en el último Su nombre, informe, por favor. Mariana León, del periódico El Universal, el informe que entregaron en 2006, ¿cuáles dirían que son los principales rezagos? Sé que no hay, dicen que no, las cifras no son claras, pero tal vez de manera subjetiva, ¿cuáles son los principales rezagos que ya determinaban en 2006 y siguen estando igual, de igual manera presentes en 2012? Gracias. Gracias. A ver quién quiere empezar desde el panel. Ok, vamos. Quizás solo sobre el tema de las, digamos, los dos casos que has mencionado, de la Rosendo Radilla y de Campo Algodonero, son dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizás la primera no le toca al sistema de Naciones Unidas valorar, será la Corte la que valore hasta dónde el Estado ha cumplido o no. Digamos, no somos nosotros como Naciones Unidas los que podamos valorar el nivel de cumplimiento del Estado mexicano. Yo solo, si me permitiría, no obstante, en un mensaje, digamos, que si quieres positivo o de aliento, digamos, retomar por lo menos un tema, y es en el caso de Rosendo Radilla, eso ha llevado a la Suprema Corte de Justicia, como bien saben, a una profunda modificación de la justicia penal militar. Y eso sí es un tema clave en derechos humanos. Es un tema que desde Naciones Unidas y desde la oficina, en concreto la Alta Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos, hemos resaltado como muy positivo y como un avance muy importante que va a tener su impacto indudablemente en los próximos años, ¿no? Como lectura global del cumplimiento, pues, de las dos sentencias le corresponderá a la Corte dilucidar hasta dónde las quejas, si me permite decirlo, de algunas de los beneficiarios han planteado. Será la Corte la que lo haga. Mira, yo creo que el panorama que hay, al igual que el panorama que contestaba a su compañera, para nosotros creemos que hay un panorama alentador en la medida que ahora estamos iniciando una nueva etapa con nuevo Ejecutivo, nueva legislatura en el Parlamento y nueva época judicial. Yo creo que ese es un momento que es un buen momento para el diseño de políticas públicas de largo aliento que permitan asumir estas recomendaciones y que haya su rápido cumplimiento, digamos. Será en unos meses o años que nos podamos volver a juntar a comentarlo, ¿no? Podemos ver algunos temas, por ejemplo, el tema que yo levanté de la protección de defensoras y de periodistas, que ha habido pasos importantes. Se aprobó la ley y el mecanismo ya se ha implementado, con dificultades, como muchos de ustedes sabrán, con sus retos, pero finalmente el mecanismo está implementado con pleno apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones. Bueno, eso es un paso importante. Queda retos, ahora hay que poner a funcionar el mecanismo que ha empezado, pero indudablemente que ya esté instalado, que ya haya empezado a conocer casos, es un paso positivo que nos hace pensar que esas recomendaciones sobre protección avancen y esperamos que las otras, en esta constelación que creemos que es positiva ahora frente a los próximos años, pues también avancen y que haya un pleno cumplimiento, un gran cumplimiento de estas recomendaciones. ¿Algún otro comentario desde la mesa? Ana. Sí, tal vez de manera conjunta la pregunta de Universal y Univisión. Es decir, uno de los temas importantes que se ha mencionado aquí, es decir, el cumplimiento y
de los derechos humanos compromete a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Por eso insistimos mucho que los avances tienen que incluir al Estado parte en su conjunto, sus diferentes poderes, también su sociedad civil y, por supuesto, los diferentes órdenes de gobierno. Una reiteración a México que se ha solventado, pero todavía, como señalaba, quedan figuras jurídicas discriminatorias, es la armonización no solamente de la ley, sino de los códigos penales y civiles que finalmente son los que se usan en la procuración de justicia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. El mayor avance ha sido las modificaciones, como señalaba, que se han dado al código penal, donde se han reformado varias figuras jurídicas, entre ellas varias vinculadas a la violencia sexual, y eso ha sido un avance importantísimo. O sea, a nivel federal, yo diría que sí, la ruta ha sido muy acelerada y necesitamos todavía armonizar, y además en virtud a la reforma constitucional, muchas de las legislaciones locales y los códigos penales y civiles con estas figuras. El primer paso, desde luego, es eliminar las figuras discriminatorias, como las que señalaba, y el segundo, pues ya generar todos estos mecanismos para favorecer el acceso a la justicia, ¿no? En ese sentido, quiero señalar que una de las cosas que también reconoce la CEDAW y que definitivamente se va a expresar en el nivel que tiene México en los digamos, informes que hace Naciones Unidas, es el importante avance que hizo México en esta legislatura hacia la paridad, ¿no? O sea, estamos con la legislatura que logra cumplir la meta de Beijing de más del 30% de mujeres en puestos al nivel parlamentario, con 37% en el Congreso y 33% en el Senado. Ya la legislatura ha sido instalada y ambas cámaras han asumido el compromiso, no solamente a través de su Comisión de Equidad y Género, sino también de la Comisión de Derechos Humanos y de sus mesas directivas, para tomar estas recomendaciones como una hoja de ruta en lo que atañe al legislativo, ¿no? Y definitivamente, pues sí, pensamos que esta reforma constitucional va a abrir un paso mucho más rápido hacia que las políticas públicas tengan un enfoque muy fuerte hacia los derechos humanos y también la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, yo diría que en términos de recomendaciones sistemáticas, la armonización y el otro, digamos, énfasis que ha dado el comité y que también dan las sentencias de la Corte son las medidas de protección, debida diligencia, acceso a la justicia y reparación, ¿no? Entonces hay todo un trabajo con el sistema de procuración de justicia en este sentido y pues por nuestra parte, como ya lo hemos venido haciendo como ONU Mujeres y en conjunto con mis colegas del Sistema de Naciones Unidas, nuestro rol es acompañar los esfuerzos nacionales y, como decía mi colega Diego Palacios, para hacer que el marco normativo sea una realidad, ¿no? La Quinta Conferencia Mundial de México está todavía en discusión en las Naciones Unidas si se va a hacer y dónde, pero definitivamente participan todos los países miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Sí decir que ya hay confirmada la próxima Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, que va a ser en el año 2014 y que va a ser en Nueva York, donde México va a tener un rol ya de compromiso clave y de liderazgo para llevar las experiencias en esta materia, ¿no? Entonces, estamos esperando todavía que se defina cuál sería el mecanismo para la Quinta Conferencia de la Mujer. Gracias, Ana. Diego. Bien, muchas gracias. A ver, yo creo que el reto a futuro tiene que ver con tomar esta agenda, digamos, pendiente, que reconoce, por supuesto, avances, ya se han mencionado, tomar la agenda pendiente y creo que hay que desempacarla y ver en qué sectores de la política pública tiene que comenzar a trabajar el nuevo gobierno. Por ejemplo, a mí me parece que el tema educativo es fundamental. Es decir, finalmente esa cultura
de violencia contra la mujer, si bien tiene elementos que son de carácter económico, cultural, por supuesto, fundamentalmente es un tema educativo. Nos parece fundamental que en el marco de la formulación de políticas públicas, en el marco del plan de desarrollo para el siguiente periodo, podamos ver mucho más claramente esa disposición de incluir en el sector educativo una educación basada fundamentalmente en los principios de los derechos humanos, en enfoques claros de género, en enfoques claros de respeto, digamos, a la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva. Yo creo que eso es un tema en la agenda que me parece fundamental resaltar. Por supuesto, hay mensajes que se han dado del nuevo gobierno que camina para allá. Por eso es que somos muy positivos, tomando el tema de educación, en términos de ese compromiso que pueda haber para incidir sobre el sector educativo y, digamos, apuntalar como una piedra fundacional para los temas de derechos humanos un currículum claramente basado en estos principios, por ejemplo. Igual en el sector salud, digamos, podemos desenrollar, desempacar estas recomendaciones en términos de lo que realmente implica para la política pública mexicana del próximo periodo el fundamentar, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Entonces, creo que el esfuerzo, y me parece que hay indicios muy positivos de que efectivamente se está pensando de esa manera, tiene que ver con tomar estas recomendaciones que tienen un carácter transversal y ver cómo en los distintos sectores, en el empleo, en la salud, en la educación, esto puede implementarse. Por supuesto, Naciones Unidas, en el marco de nuestra cooperación con el gobierno, justamente estamos en un proceso de formulación del nuevo marco de cooperación que coincide además con el periodo del nuevo gobierno. Vamos a incorporar estas perspectivas, discutirlas por supuesto con el gobierno entrante y poder identificar áreas en las que sean prioritarias para el gobierno, en las que Naciones Unidas podría trabajar. Y por supuesto muchos de estos temas en los que estamos discutiendo esta mañana serían eventualmente temas en los que Naciones Unidas, particularmente el Fondo de Población, podría aportar. En relación a la Agenda de Desarrollo Futura, me parece muy importante destacar que el mundo estará, digamos, en los próximos años discutiendo la nueva Agenda de Desarrollo Sustentable, que será el seguimiento, digamos, a las metas de desarrollo del milenio. Y creo que esas metas, por los documentos que se han preparado hasta el momento, fundamentan justamente el tema de la equidad, de la igualdad, del enfoque de género, de la equidad de género, de la eliminación de todas las formas de violencia, están totalmente, digamos, reflejadas en estos documentos que son la base para la discusión de la comunidad internacional hacia el futuro. Por supuesto, México va a participar en ese proceso, lo está haciendo desde ya y esperamos que el gobierno mexicano, como siempre lo ha hecho, realmente tenga una posición favorable a todos los temas que estamos mencionando. Gracias, Diego. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos para sus preguntas el día de hoy, pero antes de concluir, quisiera ceder la palabra a Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema ONU en México, para un mensaje final. Muchas gracias. Bueno, en respuesta a la pregunta, ¿cuál es el mensaje para el presidente electo y todo su gobierno? Nosotros en Naciones Unidas, y reiterando las palabras de Michelle Bachelet, creemos que esta convención y todas las convenciones internacionales de derechos humanos son sumamente importantes. El informe de México presentado este año presenta una serie de avances de compromiso político y también apunta una serie de temas ahí que tienen que ser tratados y analizados e implementados con más determinación. Reiteramos nuestro compromiso con el gobierno de México, con el nuevo presidente, todo su gabinete, cuando empiecen su gobierno el 2 de diciembre, de seguir trabajando con todo el gobierno, en seguir avanzando en varios de estos temas. Como menciona Michelle Bachelet también en su video, para
lograr un cambio estructural permanente de reducción de violencia contra mujeres y niños y niñas, es necesario un liderazgo político al más alto nivel, de jefe de Estado, de todos los representantes del gobierno, de los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislatura, y esperamos que el presidente electo y todo su equipo expresará este compromiso, aceptará nuestra oferta, nuestro apoyo de trabajar conjuntamente. Hemos tenido algunas reuniones importantes con miembros del equipo de transición y mañana tenemos una reunión de cierre con todo el equipo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y obviamente este tema es un tema que vamos a incluir en nuestra presentación. Y agradecemos también y esperamos una participación muy activa de los medios en ayudarnos, no solo a reportar los casos y toda la problemática, pero también de colaborar en avanzar en una estrategia de comunicación y educación amplia, de fortalecimiento de sociedad civil y de todo el pueblo mexicano, mexicanas y mexicanos, porque esto no es un problema que solo el Estado puede superar. Y aprovechamos para agradecer a todos y todas, ¿no?, a la venida a esta ronda de prensa tan importante y que nos ayuden a diseminar y a hablar de estos temas de la Convención en un marco de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia, y todas y todos que nos acompañaron en el panel. Y también muchas gracias a todas y todos ustedes por su participación. No se olviden de tomar su copia del informe y de otra información que tenemos ahí en la mesa. Hasta la próxima.